Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú. Teniendo en cuenta que el Currículo Nacional es un documento que establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el proyecto educativo nacional y los objetivos de la educación básica. El día de hoy vamos a conocer acerca de las competencias. En específico vamos a hablar desde la competencia número 20 hasta la competencia número 29. Eh, Vamos a definir qué es una competencia. Una competencia se define como la facilidad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, para desarrollar, ¿no?, sus diferentes niveles en la educación básica. Bueno, la competencia número 20 que tenemos en el área de ciencia y tecnología. eh, la competencia número 20 indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Acerca de esta competencia, el estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca de funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea. Contamos con cinco capacidades de problematiza situaciones para hacer indagación, o el estudiante plantea, ¿no? Tiene que plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis. Diseña estrategias para hacer indagación. El estudiante debe proponer actividades que permitan construir un procedimiento de seleccionar materiales, instrumentos de información para comprobar o refutar las hipótesis, ¿no? Genera y registra datos e información. El estudiante debe obtener, organizar y registrar datos fiables en función de las variables. Esto quiere decir que cuando un estudiante vaya a la internet a buscar información, debe conocer qué fuentes confiables para sacar, ¿no?, de repente sus trabajos que le asigne el docente, ¿no? Por ese motivo debe conocer cuáles son las fuentes confiables de la información. La siguiente capacidad analiza datos e información. eh, el estudiante debe interpretar los datos obtenidos en la indagación, contrastarlos con la hipótesis e información relacionada al problema, de elaborar conclusiones que comprueben o refutan la hipótesis. En la siguiente capacidad de evalúa y comunica el proceso y el resultado de su indagación. El estudiante debe identificar y dar a conocer las dificultades técnicas o los conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción eh, de la respuesta de su indagación, ¿no? Como competencia número 21, también pertenece al área de ciencia y tecnología. La competencia se explica al mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres humanos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En esta competencia, el estudiante es capaz o debe ser capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas, y relacionarlo con otros fenómenos, construyendo representaciones del mundo natural y artificial. Es lo que se requiere que el estudiante realice, ¿no?, durante el, el nivel que se encuentre. En esta competencia tenemos dos capacidades, que es comprende y usa conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía. Eh, en este es cuando el estudiante debe ser capaz de tener desempeño flexibles, es decir, establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones, eh, que les permita construir, ¿no?, representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencie cuando el estudiante explica
o cuando el estudiante ejemplifica o aplica o justifica, ¿no? O también compara, ¿no? Una situación real en donde se encuentre, ¿no? Ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, ¿no? De acuerdo a su realidad. La siguiente capacidad de evalúa las im- implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. En este se requiere que el estudiante, cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones por sí mismo, ¿no? El estudiante, a través de la información que él obtenga, él puede dar su punto de vista, ¿no? Puede tomar sus propias decisiones. eh, y aplicarlo, ¿no? En su realidad, en su localidad, en donde se encuentren. Como competencia número 22, que también pertenece al área de ciencia y tecnología, tenemos diseña y construye soluciones tecnológicas eh, para resolver problemas de su entorno. En esta competencia, el estudiante debe ser capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos basándose en sus conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales para dar respuesta a problemas del contexto ligados a las necesidades sociales o poniendo en juego la creatividad y perseverancia. El estudiante en esta competencia de y a través que ha adquirido él los conocimientos científicos, él lo debe aplicar en su localidad a través de la creatividad o la perseverancia, ¿no? De repente de algún problema que está afectando a la comunidad, el estudiante ya es capaz de sacar sus propias conclusiones y poder brindar o dar una solución, ¿no? En esta competencia también tenemos cuatro capacidades que determina una alternativa de solución tecnológica, donde el estudiante al detectar un problema y proponer alternativas de solución creativas, basando en conocimientos científicos, tecnológicos y prácticas locales, ¿no? En, en esta capacidad eh, se requiere, ¿no? Que el estudiante que ya conoce, ¿no? Los temas científicos de alternativas de solución al problema que esté afectando a la comunidad. La siguiente capacidad diseña la alternativa de solución tecnológica. Eh, el estudiante representar de manera gráfica o esquemática la estructura y el funcionamiento de la solución tecnológica, ¿no? En este caso, ya una vez identificado el problema, ya debe, ¿no? Diseñar a través de gráficos, ¿no? Cuál es la alternativa de solución. Como tercera capacidad tenemos implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Como estamos viendo, es un proceso, ¿no? Que debe cumplir en esta competencia. En este caso ya implementa la alternativa de solución tecnológica, es llevar a cabo, ¿no? La alternativa, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas, ¿no? En esta etapa, diríamos, ya el estudiante planifica, ¿no? Cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a realizar, en qué tiempo lo va a hacer. Em, y como última capacidad tenemos evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. El estudiante ya puede determinar cuál es la solución no tecnológica, y si logró responder a los requerimientos del problema, si llegó a comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos, ¿no? En el ambiente y en la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso. En este aspecto ya el estudiante ya debe conocer, ¿no? Acerca de cómo lo evalúa, ¿no? Ese problema, cómo le da solución a ese problema. En la competencia número 23
tenemos que ya pertenece al área de matemática. Como nombre tenemos resuelve problemas de cantidad. En este aspecto, basados a las matemáticas, como capacidad número uno tenemos traduce cantidades a expresiones numéricas. El estudiante debe transformar, ¿no?, las relaciones entre los datos y las condiciones de un problema o una expresión numérica, ¿no? Eh, Como capacidad número dos tenemos comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. En esto el estudiante debe expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de medida, la relación que establece entre ellos, puede ser usando lenguaje numérico y diversas representaciones, ¿no? También tenemos usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Y como última tenemos argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. En este aspecto, el estudiante debe elaborar, ¿no?, afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades, ¿no? Basándose en comparaciones, experiencias, lo que induce las propiedades a partir de los casos particulares, ¿no? Como competencia, la siguiente competencia, tenemos el que nos dice resuelve problemas de seguridad o problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que pertenece a la competencia número 24. También tenemos cuatro capacidades, ¿no? En esta competencia lo que se quiere lograr o lo que consiste que el estudiante logre, ¿no?, caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y en el cambio de una magnitud con respecto de otra, ¿no? A través de reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno, ¿no? En este aspecto tenemos, o en esta competencia tenemos cuatro capacidades. Se traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. Significa de transformar los datos, ¿no?, los valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica, ¿no? En la siguiente competencia o capacidad de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La siguiente capacidad es comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Em, Esto significa expresar, ¿no?, su comprensión de la noción, del concepto, propiedades de los patrones, ¿no?, las funciones, las ecuaciones e inecuaciones, estableciendo relaciones entre estas, ¿no? Entre ellas tiene que afirmar o hacer las relaciones, ¿no?, en cómo se relaciona, ¿no?, una de la otra. Y como última capacidad tenemos argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Eh, en este aspecto significa que el estudiante debe elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, entre mucho más, ¿no? Como competencia número 25 tenemos resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos también que pertenece al área de matemática y también que está basada en cuatro capacidades, ¿no? Todas las competencias del área de matemática está basado en cuatro capacidades cada uno. En la primera capacidad, o qué es lo que se requiere, ¿no?, en esta competencia, que el estudiante desarrolle, ¿no?, llegue al nivel esperado, teniendo en cuenta que los niveles tenemos hasta el octavo nivel, ¿no?, nivel destacado, nivel séptimo, el nivel esperado, ¿no? En, en esta competencia lo que se requiere que el estudiante
analice datos sobre un tema de interés o estudio o situación aleatorias, ¿no? Que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información producida, ¿no? Por el docente. Eh, las, las capacidades de representar datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Esto representa el comportamiento de un conjunto de datos no seleccionados, tablas o gráficos estadísticos. La siguiente capacidad tenemos de comunicar su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Eh, es decir, que el estudiante debe comunicar su comprensión, ¿no? de conceptos estadísticos, probabilidades en relación a la situación, ¿no? O debe leer, describir e interpretar la información estadística en, contenida, ¿no? en gráficos o en tablas también. Como la siguiente capacidad tenemos usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. La última tenemos sustenta conclusiones o decisiones con base a la información obtenida, ¿no? Donde el estudiante debe tomar sus decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones y sustentarlos más que todo, ¿no? Con la base en la información obtenida, los procedimientos, en los análisis de datos, ¿no? Que él realiza. Como competencia número 26 tenemos resuelve problemas de forma, movimiento y localización. También tenemos cuatro capacidades que los tenemos en esta parte. De modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio. Y la última argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas, ¿no? En esta competencia lo que se requiere que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismos en el espacio, ¿no? Visualizando, interpretando y relacionando también las características de los objetos con formas geométricas, ¿no? Bidimensionales, tridimensionales, etcétera, ¿no? Bueno, en la competencia número 27 tenemos perteneciente, ¿no? al área de educación para el trabajo. Y la competencia es llamada, ¿no? Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. También tiene cuatro capacidades de crear propuestas de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. Y la última tenemos evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. ¿Qué requiere esta competencia? Cuando el estudiante o requiere que el estudiante lleve a la acción, ¿no? una idea creativa, movilizando con eficiencia y eficacia los recursos, tareas y técnicas necesarias para alcanzar objetivos y metas individuales o colectivas con la finalidad de resolver una necesidad no satisfecha o un problema económico, social o ambiental. Es lo que requieren en el área de educación, trabajo de sacar jóvenes, ¿no? Emprendedores, jóvenes que luchen por sus objetivos, jóvenes creativos, ¿no? Para realizar sus diferentes negocios o sus diferentes inversiones que ellos realicen, ¿no? De esta manera también se puede combatir, ¿no? con la pobreza que está atravesando el Perú, ¿no? A eso hace referencia esta competencia, ¿no? que es muy importante acerca de gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, como su mismo nombre le dice, emprendimiento, eh, de sacar, ¿no? futuros jóvenes emprendedores que tengan sus propios negocios, ¿no? Como competencia número 28 y muy importante hoy en día, muy fundamental, muy utilizada a través de, por las situaciones que estamos atravesando, ¿no? Se ha vuelto indispensable esta competencia que se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
En esta competencia, eh, lo que se requiere que los estudiantes, ¿no?, actúen con responsabilidad y ética. Consiste que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra a la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información, de modificación y creación de materiales digitales, también de comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la adaptación a los mismos de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática. En esto, en estos días, en este año, ¿no?, que ha sido una situación muy difícil, han tenido que adaptarse no solo estudiantes, sino también maestros que no estaban quizás preparados, ¿no?, para este tipo de educación que es la educación virtual. Es por ende, ¿no?, que los estudiantes ya debían o deben aprender, ¿no?, a seleccionar o al proceso de búsqueda de información, luego a seleccionar y evaluar, ¿no?, los aspectos importantes, ¿no?, de la búsqueda de información, ya que, como sabemos también, la información está contagiada o es amplia, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos enseñar a los estudiantes a seleccionar o enseñar qué páginas son confiables para que ellos busquen su información, ¿no? Y enseñarles también a actuar responsablemente, ¿no?, con este servicio de información que yo lo veo como la educación del futuro. Y como última competencia tenemos eh, la, la competencia número 29: gestiona su aprendizaje de manera autónoma, donde el estudiante es consciente, nos dice, del proceso que realiza para aprender esto, le permite participar de manera autónoma en el proceso de su aprendizaje. También gestiona ordenada y sistemáticamente las acciones a realizar, evaluar sus avances y dificultades, ¿no?, así como asumir gradualmente el control de esta gestión. También tiene sus capacidades, que son tres, que define metas de aprendizaje, en donde el estudiante debe darse cuenta, ¿no?, y comprender aquello que se necesita aprender para resolver una tarea dada o asignada por el docente. La siguiente capacidad, que organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas. Esto implica, ¿no?, que el estudiante debe pensar y proyectarse en cómo organizar mirando el todo y las partes de su organización, ¿no?, y determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente. Esto mayormente se basa en los estudiantes que tengan una meta, ¿no? De repente una tarea nomás y decir, tal día o a tal hora lo hago, lo realizo. Y en qué tiempo lo puedo terminar esa tarea asignada, ¿no? Como última tenemos monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizajes. Es donde se requiere que el estudiante debe hacer seguimiento de su propio grado de avance con relación a las metas de aprendizaje que se ha propuesto, ¿no?, mostrando confianza en sí mismo y capacidad para autorregularse. Esta competencia mayormente se basa, ¿no?, eh, en el autoaprendizaje. El estudiante aprenda por sí solo, ¿no?, a través de, ya que tenemos la información eh, a nivel nacional, mundial, tenemos múltiples fuentes de información, donde el estudiante no solo debe aprender lo que el docente enseña, sino también aprender diferentes fuentes de información, ¿no? Como ya lo venía mencionando. Esto quiere decir que el estudiante debe investigar, ¿no?, acerca de una tarea de repente que fue asignada. Él debe seleccionar la información, buscar la información y de esa manera él poder comprender de una manera más eficiente, ¿no?, la información para realizar sus actividades. Bueno, eso sería todo acerca de las competencias, dándole a conocer eh,
los conceptos básicos y los niveles que los estudiantes deben lograr, ¿no? Al terminar la educación básica, que es lo que queremos que sus aprendizajes sean los mejores, ¿no? El esperado por el currículo nacional. Bueno, nos vemos en el próximo video.